Muy bien, volvemos a esto que es prensa aseguradora. Esto que es no. Volvemos a prensa aseguradora. Ahora sí. Tengo que corregirlo eso. Nos acompaña en este momento Gabriel Marinosi, que es el socio de Russell Bedford. ¿Qué es Russell Bedford? Bueno, buenas tardes, un gusto y gracias por la invitación Bienvenido. de nuevo. Russell Bedford es una firma de auditoría y consultoría con sede en Inglaterra. En Argentina tenemos la representación ya desde hace unos 20 años y nos dedicamos a atender clientes internacionales o locales de gran envergadura. Que no sean compañías de seguros, ¿qué? Todas las industrias, tenemos mucho foco en agroindustria, en petróleo y gas, en minería, pero básicamente trabajamos, y por supuesto compañías de seguros, pero atendemos a todo el mercado en general. Vos sos la cara visible de seguros. Yo soy Eso la está cara claro. Sí, sí, en seguros yo soy el referente. Bueno, contanos un poco los resultados técnicos, si se puede hablar de ellos, si querés, del último ejercicio cerrado el 30 de junio, y lo que estamos viviendo, si querés. A ver, al 30 de junio todavía los resultados no están en proceso de terminarse, pero ya tenemos una tendencia. Lo que se está viendo es que sigue con la lógica que veníamos teniendo en los últimos años, con resultados técnicos malos, como sobre todo en RT y en autos, y básicamente empujado por la alta litigiosidad. En el caso de generales, la normativa cambió y están alterando un poco la medición de los resultados. Se está modificando el cálculo del IBNR y el cálculo de las reservas, así que en algunos jugadores eso impacta positivamente mejorando el resultado, en otros a la inversa. En el caso de RT, la Super ha generado alguna flexibilidad en la medición de los resultados, entonces vamos a ver los resultados que no son tan malos desde el punto de vista de las reservas, pero el negocio en general, más allá de los balances, está en una situación crítica como hacía muchos años que no se veía. Bueno, los resultados técnicos vienen siendo negativos hace años, no es de ahora. Eh, ¿La no inflación o la baja de inflación ha perjudicado o ha mejorado porque desapareció la tasa, Bueno, en de alguna realidad, manera, ¿no? a ver, la baja de la inflación y lo que deja en evidencia son los errores que han cometido las compañías en el pasado reciente. Es decir, suscribir con tarifas no técnicas, suponiendo que la inflación de las próximas emisiones iba a licuar los costos. Cuando la inflación baja, los costos tienen la inflación retrasada, entonces las primas bajan y los costos suben por el retraso que tenés en la inflación. Ahora, es cierto que las tasas de interés bajaron y que el resultado financiero es menor, pero también siguen siendo muy altas. Estamos mal acostumbrados en Argentina, tasas del 40-50% son extremadamente altas, con una inflación que desde enero hasta acá no supera el 16-17%. Así que pareciera que las tasas de interés son ampliamente positivas. Por supuesto, eso no alcanza para mejorar el negocio. Veníamos acostumbrados a tasas de interés de arriba del ciento y pico, 200%. Pero lo que estaba mal era aquello, ¿no? Estaba todo distorsionado. Así que entiendo que las compañías están tomando decisiones para empezar a tener suscripción más técnica, mejorar las tarifas, hacer antiselección y tratando de lidiar con una litigiosidad que es imposible de contener con fallos judiciales que son realmente fuera de cualquier realidad y eso es incontrolable porque ninguna compañía tarifó al momento de suscribir pólizas juicios como con algunos valores que se están viendo. Hay fallos famosos de 6.000 millones de pesos un accidente. La verdad que eso es insostenible en cualquier sistema. Más en capital y en Buenos Aires que exterior. Sí, a ver, las actualizaciones, te diría que se ven peor. Las actualizaciones por encima de la realidad se ven mucho más en provincia de Buenos Aires que en el resto del país. Capital también está agresivo. En RT, Capital está muy agresivo en la actualización de tasas. Pero bueno, Capital y GBA terminan representando el 70-80% de los daños y de los siniestros. Entonces, si bien en el interior hay focos de
de conflicto, no de conflicto, sino hay focos de alta litigiosidad, no terminan impactando tanto en las compañías por el volumen. Bien, más allá de la litigiosidad, digo, dentro, puertas adentro de las compañías, hablabas un poco de el índice de inflación y demás que está jugando un papel que hace que estemos en esta situación, como decís vos, crítica, como nunca antes la vimos. Y digo, ¿crees que ya se debiera haber empezado a hacer esos cambios que mencionabas respecto de cómo suscribir, de cómo elaborar esas tarifas y demás, que se llega tarde o es una cuestión natural, digamos, que hoy en esta situación? Yo lo que veo es que las compañías ya empezaron a tomar conciencia el año pasado, que han empezado a tomar las medidas necesarias para sobrellevar esto adelante, y están suscribiendo, se están enfocando más en negocios técnicos que financieros, que era lo que venían haciendo. Me parece que las medidas las están tomando. Yo me atrevo a decir que lo peor ya pasó, o sea, que la ola más fuerte ya pasó y que no sé si el negocio va a ser rentable, porque vivimos en un negocio que siempre tuvo resultados negativos, pero sí que no va a ser tan ruinoso como lo venía haciendo, y que los jugadores más importantes se fueron adaptando, y creo que después de esta crisis lo que va a generar es más concentración a operadores más grandes, más solventes. Se está viendo algunas bajas que hizo la superintendencia, son en términos de volumen, no tienen mucha representación, pero sí se están viendo movimientos a concentrar más en las compañías grandes. Si vos ves la evolución de los últimos años, las 10 primeras compañías han crecido en participación, las 30 principales compañías también han crecido en participación, y me parece que eso es una tendencia que vino para quedarse, y también va acompañando lo que pasa en el mundo, ¿no? Decimos que tenemos muchas compañías, pero me parece que lo que hay es cada vez más concentración, y eso creo que genera un mercado más saludable. Bien, respecto de esto, de la concentración, ¿ves que las políticas de la Super van en ese sentido, digamos, va tomando resoluciones que van derivando a que esto pase o que buscan que esto pase? Y si querés una reflexión de lo que son las últimas resoluciones de la Super. A ver, no tengo tan claro que haya una política que tienda a la concentración. Me parece que a la Super le gustaría tener un mercado más solvente, y que tal vez entiendan que la solvencia viene de la mano de la concentración. Yo entiendo que eso no es necesariamente así, pero me parece que las políticas de la Super han ido variando. El año pasado se puso mucho más restrictiva en términos de capitales y de solvencia. Ahora ha tomado medidas de flexibilización en ese sentido. Así que no está claro cuál es el horizonte al que quiere ir la superintendencia en términos de normativas, pero cuando uno escucha los discursos del superintendente, pareciera que el objetivo es ir a un escenario más solvente. En el caso de la concentración, me parece que no tiene que ver con lo que hace la superintendencia, sino tiene que ver con la realidad y los operadores, y que los productores se están dando cuenta que es mejor trabajar con operadores serios y reputados, y eso les genera menos trabajo, más rentabilidad y más negocio. Sin embargo, la Super modifica un poco el reglamento general y empieza a modernizar planes, ramas, autorizaciones. Si se abre el mercado nuevamente, van a ingresar más operadores. Y a la vista no hay fusiones y absorciones. O a lo mejor vienen después de septiembre, si querés, pero hoy no se ven. A ver, vamos por partes. Las normas que publicó la superintendencia ayer, te diría que son un poquito más restrictivas que las que teníamos el día anterior. Acomodan alguna cosa normativa, no tiene una gran liberación. Nos entusiasmamos cuando vimos el DNU de Sturzenegger, creo que era el 70, que impulsaba la liberación de los ramos, pero la superintendencia no se siente muy cómoda en liberar todavía esos ramos, que me encantaría que haya más liberación y más competencia. Pero de vuelta eso nos genera más incorporación, más operadores en el mercado. Me parece que eso lo que genera es más competencia, pero los clientes no son tontos y saben elegir, y saben a quiénes van y a dónde van.
y por otro lado, las compañías compañías nuevas casi no hay, y de vuelta, los números no marcan que haya los números marcan que hay una concentración, y me parece que eso es más por la realidad del mercado que por las diferentes políticas que ha tenido la superintendencia. ¿Cómo viene el primaje a junio con respecto a años anteriores? Lo que se ve es que hay una variedad de cosas. Hay más autos asegurados, más nuevos, empieza a haber más venta de vehículos 0 kilómetros, eso genera una prima promedio en esos vehículos mayor, teniendo en cuenta que los años anteriores la antigüedad del parque automotor venía, la antigüedad se venía empeorando, entonces eso generaba menos prima. Que haya una venta récord de autos genera que haya más incentivo a tomar coberturas más altas. Entonces, hablo de autos porque es el 60% de negocios generales, y si hablamos de ART, sumamos el otro tanto. Uh-huh. Entonces, en el caso de autos, que es el principal ramo, lo que veo es eso, que la prima está creciendo un poquitito por arriba de la inflación. Me parece más impulsado por esto que por los autos, y que el año pasado muchos clientes habían bajado la cobertura por necesidad, porque no podían pagar una cobertura completa, y empezaron a recortarlo. En RT no aumentó la cantidad está aumentando, pero está aumentando por aumento de tarifa y no por aumento de asegurados, porque el empleo, por el contrario, en blanco está descendiendo, que es la base del sistema de RT. Y en el resto de los ramos no se ve una mejora. En los ramos vinculados con el dólar, básicamente los grandes riesgos, hay una disminución de las primas, y en el caso de los que tienen que estar vinculados con la actividad económica también, todavía no hay un rebote de la actividad económica que permita pensar que haya un crecimiento de primas. Así que hoy lo que hay es aumento selectivo en algunos ramos, como en RT, algo en cascos de autos, y el resto, y a defender el resultado basado en una mejor selección de riesgos, y expulsar los riesgos que no me gustan, y tratar de captar al mercado, cosa que no es fácil, los riesgos que son atractivos. Leyendo a un diario del interior veo que es la realidad. Después del cierre de Orbis, el cierre de la nueva, hay muchos vehículos, remis, taxis y demás que han quedado sin cobertura. Eso es una gran preocupación. Primero, más allá de la falta de cobertura, la responsabilidad civil que ya no lo cubre. Eso es un problema. En el caso de Orbis, siendo una liquidación voluntaria, los asegurados del pasado van a tener, entiendo, cómo cubrirse. El caso de la nueva es una incógnita, porque en realidad está suspendida la emisión, no sabemos qué va a pasar con la compañía, pero sí hay un mercado que atendían estas dos compañías que evidentemente está en crisis, y que el resto de los operadores nunca lo han querido, y pareciera que a la luz de los resultados tampoco lo quieran. Entonces va a ser complejo la aceptación de esos riesgos, qué operadores lo quieren y cuáles van a trabajar y cómo, porque probablemente los que lo acepten generen un incremento en las pólizas, ¿no? Es una incertidumbre y es una gran preocupación, y es un gran mercado, porque antes era el mercado de taxis, hoy está más diseminado, esos son los Uber, las aplicaciones. Así que es un desafío para el mercado darle cobertura a esos asegurados, que además los grandes operadores no los quieren, y eso definitivamente cualquiera de los 30 principales asegurados, y sobre todo los internacionales, no lo van a querer. Volviendo a la pregunta que me dijiste de los internacionales, yo no veo hoy todavía apetito por los jugadores internacionales por entrar. Te diría que al contrario, hay más apetito por salir. Hay 2 o 3 jugadores importantes que hay por salir. La Argentina en los últimos 30 años ha concentrado entre las 10 primeras compañías los negocios en 6 cooperativas y 2 compañías públicas, que son la de Nación y Provincia Seguros. Entonces, pareciera que no hay apetito para los grandes jugadores internacionales. Los que están son los que heredaron una histórica buena gestión, y los que quedaron internacionales quedaron más relegados en negocios de nicho, de grandes riesgos, con riesgos muy selectivos,
no pareciera hoy que hay apetito por los jugadores internacionales por el mercado argentino. ¿Se regularizó el tema del pago de seguro del exterior? Sí, está prácticamente regularizado, queda algún saldito de alguna compañía, pero yo diría que el 97%, 98% está regularizado. Hoy no hay inconvenientes para pagar. Los aseguradores del exterior vuelven a tener apetito por Argentina. Hoy no hay riesgos. A ver, al no haber obra pública no hay tanto negocio de cauciones, al no haber desarrollo de ciertas actividades que generaban mucho volumen y grandes riesgos, no crece el mercado, pero los reaseguradores tienen apetito por volver al mercado argentino y ninguno está planteando como un obstáculo lo que pasó años anteriores con la imposibilidad de pagar en tiempo a los reaseguradores. ¿Y el agro cómo viene? Teniendo en cuenta la rural hace poco. ¿Cómo está ese sector? Bueno, en el agro, el negocio de agro es mucho más, es un negocio más de nicho. Tuvieron 5 años con resultados espectacularmente buenos, hasta el año pasado, que fue un año bastante malo por la siniestralidad que tuvo el sector, con varios eventos que tuvieron mucho impacto negativo en los resultados. Todavía no arrancó la campaña de agro, la campaña de agro se empieza a comercializar recién ahora, en agosto, septiembre, con el trigo. Para el maíz y la soja falta mucho, así que no tengo todavía los números de cómo están planteando los aseguradores las tarifas, pero pareciera que puede haber algún pequeño incremento basado básicamente en los malos resultados del año pasado. Pero no debería ser tan significativo porque han tenido 5 años muy buenos. Bien. Ahora una pregunta más para los adentros de Russell. Y digo, en el día a día del trabajo, vos sos especialista en el ramo seguros, bien decías, atienden a todo tipo de industrias y de las grandes, oil and gas, minería y demás. Digo, ¿qué tan difícil es trabajar con el mercado asegurador? ¿No? Digo, respecto de otras industrias, por ahí quizás apuntando esto a la tecnología. Ahora sabemos hay resoluciones para, digamos, adecuar informes de manera digital y demás, agilizar un poquito todo eso. ¿Qué tan atrasado o avanzado está el mercado de seguros respecto de otras industrias para poder trabajar y tener más ágiles los números? Bueno, eso es un punto. Primero, desde nosotros en Russell estamos empezando a usar inteligencia artificial para ciertos procesos. Básicamente esto, la lectura de las normas, de las resoluciones, y empezamos a capacitar a nuestro equipo en pos de usar la inteligencia artificial como una herramienta necesariamente para ir hacia la eficiencia. Antes de que los reemplace. Bueno, esperemos que no, porque la verdad que es un desafío. Hay que aprender a cómo trabajar. Nosotros, justamente, nuestros equipos tienen mucho tiempo de formación, porque siendo una industria tan específica, nosotros nos caracterizamos por tomar chicos recibidos o a punto de recibirse, sin experiencia, formarlos y darles un plan de carrera. Eso no es fácil cuando vos tomás todos los trabajos operativos ya resueltos por la tecnología, porque al final del día es muy difícil formar equipos y ese es nuestro gran desafío. El nuestro y el de todos, porque esto nos va a llegar a todos. Y en las compañías todavía no veo mucha inteligencia artificial y tampoco tanta tecnología aplicada. Hay muchos productores o hay un ecosistema del lado comercial de las compañías o los intermediarios de las compañías y algunos proveedores de ciertas aplicaciones que están muy pujantes, que tienen mucho impulso en desarrollar herramientas y tecnología para las compañías. Pero las compañías todavía son grandes, vetustas, les cuesta moverse y adaptarse a esos cambios. También pasa en el mundo, no es una cuestión solo de las compañías argentinas. Es cierto que también las normas argentinas no favorecen a esto, ¿no? Todavía las normas, las regulaciones, la ley de seguros y las regulaciones de superintendencia a veces ponen traba a la implementación rápida de cierta tecnología. Eso es algo que las compañías, en la medida que decidan impulsarlo, tendrán que ir a sentarse con el regulador a pedir que los dejen ser más eficientes y más modernos. Pero me parece que la Super no lo hace porque tampoco los operadores se lo piden todavía.
porque los operadores todavía están en etapa de evaluación. La realidad es que uno cuando ve la tecnología, los que le operan, no solo en seguros, en el resto de las industrias, la innovación viene de satélites, del ecosistema que rodea al centro de la cadena de valor. En el caso de las compañías de seguro me parece que pasa lo mismo. Digo, esto a tener en cuenta porque pienso y digo, podría llegar a ayudar a reducir costos operativos, digo, en esos números, en las tarifas, en redefinir tarifas también, podría ser un factor importante, Sí. digamos, a tener en cuenta. Digamos, ¿qué tan difícil es la integración de esos datos, digo, del seguro? Cuando llegan a Russell, digo, ahí vienen los del seguro, digo, ¿es más difícil o es todo igual? Digamos, es todo lo mismo? A ver, ¿Cómo es? la verdad que nosotros tenemos un equipo bien formado y sabemos cómo abordarlo. También sabemos que la tecnología va a avanzar y que vamos a poder eficientizar muchos procesos. Y si nosotros los eficientizamos tarde, alguien lo va a hacer antes que nosotros, Claro. y ese es el riesgo. En el caso de las compañías, me parece que al final la caja manda. Quiero decir con esto que puede haber muchas herramientas que permitan determinar cuál es la mejor suscripción, pero al final del día la necesidad financiera, la necesidad de emisión va a terminar por hacerlo, por suscribir, porque todavía casi 2/3 del mercado, o 3/4 diría, está canalizado a través de brokers que cada vez son más grandes, cada vez tienen más concentración, y eso también genera más dificultad para las compañías para tratar de mejorar sus precios, porque genera mucha competencia. Entonces, al final, vos podés hacer muchos análisis técnicos, pero el mercado te pone un freno y no acepta las tarifas que vos le vendés. Y si viniera la mejor herramienta posible para hacer un análisis de suscripción, por ejemplo, probablemente haya muchos riesgos que la herramienta diga o no se toman, o se toman un precio al cual el mercado no estaría dispuesto a tomarlo. Claro. Así que no es solo la tecnología, sino también hay que empezar a trabajar un tema cultural, y generar más conciencia aseguradora y una conciencia de salud aseguradora en los clientes, que a lo mejor piensan que contratar un seguro barato es una buena decisión y a lo mejor no lo es, porque en el largo plazo o no tenés cobertura o no tenés la cobertura necesaria, y las compañías lo mismo. Sería muy razonable saber que para la salud del sistema puedan suscribir con tarifas que incluyan todas las prestaciones. Ahora, dicho esto, los principales problemas de la actividad no están vinculados con la eficiencia de sus procesos, sino con la litigiosidad que está marcada por los jueces o la justicia, que no la vas a controlar con Claro, por eso las preguntas artificial. iban a lo que sí se puede controlar, digamos. Pareciera que hoy, desde el punto de vista tecnológico, hay cosas para corregir. Me cuesta pensar que se genere más eficiencia. Los salarios representan apenas el 10-11% de las primas. Los gastos comerciales están en el 24% histórico, y la verdad que se puede eficientizar algo, pero hay cadenas y estructuras que son difíciles de manejar. Hay una carga importante impositiva que suponemos que el gobierno va a empezar a reducir. Entonces, al final lo que queda es de los siniestros, lo más importante, el monto más importante de la ecuación del resultado técnico es la siniestralidad, y está más vinculada con la decisión de los jueces que con la propia operatoria de la compañía. Bueno, pero a ver, antes dijiste una frase que me dejó pensando, más allá de que no era el sentido que dijiste, la caja manda, Por supuesto. ¿sí? Y hablamos de la caja económica. Por supuesto. ¿Está bien? Fuera de eso, la judicialidad no es un tema nuevo, es un tema que viene de hace años. Pero está empeorando. Está empeorando, pero siempre por la justicia el seguro paga, en definitiva. Paga mal o paga más, pero paga. ¿Sí? No, el seguro en general, es más en el riesgo de trabajo, no tiene voz. Tiene que pagar. No decide, no está entre los grandes convocantes para decidir qué es lo que está pasando en el negocio y demás. Termina siendo un pagador más. Te quiero preguntar, hay un tema viejo, parecería ser que la superintendencia, bueno,
está tomando las riendas en cuanto a solvencia y capitales mínimos de compañías que tienen déficit financiero. Además, han venido 5 o 6 cierres importantes en los últimos 2 años, si querés, año y medio. Sí. Parecería que eso se va a incrementar. Parecería que quien no cumple las normas va a tener que ajustarse y demás. Parecería que en algunos casos hubo algunos recursos que permitieron la rehabilitación, pero que no lograron recuperar esa compañía. Tal vez el mal manejo de los empresarios. Habrá de concentración. ¿El productor también se va a concentrar? Se está concentrando. Sí. En RT hay una concentración muy alta. Yo no tengo exactos los números, pero me animo a decirte que hay 15 organizadores muy grandes que son los que tienen el dominio del mercado. Y cualquiera, excepto algún RT que tiene una gran dispersión en su red comercial por la fortaleza que tiene en el interior, el resto de las RT son muy dependientes de los grandes brokers y del esquema comisional y tal vez es el mercado más profesional, me parece, en términos de gestión, porque es una intermediación muy corporativa, con buenas prácticas, con mucha tecnología. La verdad que se han concentrado. Pero así como se concentran las compañías, también se concentran los operadores, porque tienen más posibilidad de dar mejores prestaciones. En el caso de las compañías de seguro, de no RT, si vas por nicho, las compañías están concentradas y los productores también. Hay mucha especialización en eso. No hay muchos operadores que trabajen bien el riesgo de incendio, el riesgo de responsabilidad civil. Al final, o cauciones. El productor de cauciones es un especialista y al final los caucioneros terminan, los que son especialistas en cauciones terminan absorbiendo las cauciones que emitan los productores que no son especialistas. Entonces, al final, y lo mismo que pasa en RT, yo creo que hay concentración en todos los estamentos, pero de vuelta no creo que eso sea una política de la superintendencia. Me parece que es una política, que es la realidad la que nos lleva a eso. La superintendencia en los últimos años ha tenido muchos superintendentes con diferentes estrategias y diferentes políticas. Y el mercado siempre se fue concentrando. Evidentemente, a pesar de la superintendencia hay concentración. No me consta que esta superintendencia quiera concentrar. Me parece que se siente más cómodo con la solvencia, como dije antes. Pero de vuelta, para ser solvente primero hay que ser sustentable en el corto plazo. Y hoy venimos de una crisis. Yo creo que es la crisis más profunda que hemos vivido en el sector. No recuerdo porque era muy chico la década del 90, pero me parece que esta, si no es igual, la supera. Bueno, te dejamos la última para que hagas una reflexión de lo que quieras al mercado. Me parece que el mercado tiene que entender que más allá de las políticas que emite cualquier superintendente, el mercado sobrevivió a todas las crisis y me parece que va a sobrevivir a esta también. Hay mucha capacidad y hay mucha inteligencia puesta, así que yo soy optimista en cómo resolver los problemas que afectan a la actividad. Muy bien, Gabriel, Gracias. Gracias por haber participado en prensa y bueno, seguimos en contacto como siempre, nos vamos adaptando.